Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Mi nombre es Ildefonso Segura y hoy os traigo un tutorial donde aprenderemos a hacer este wallpaper de Spider-Man. Desde una composición simple como esta, trabajaremos técnicas para conseguir nuestro wallpaper final, como este. Comenzaremos extruyendo el texto y creando este efecto de iluminación tan particular. Te invito a que te quedes porque disfrutaremos con Photoshop. He dividido el tutorial en 3 bloques y aquí te dejo el minuto exacto donde empieza cada bloque. Vamos a comenzar con el texto. Como yo voy a hacer un wallpaper para mi iPhone, voy a poner en internet dimensiones de wallpaper para iPhone. Tengo una web donde me indica las diferentes medidas para equipos Apple y aquí veo la dimensión para un iPhone X. Voy a tomarme nota de estas dimensiones y cuando vaya a Photoshop me voy a Archivo, voy a Nuevo y le pongo esas dimensiones. Habíamos visto que en píxeles eran 1125 y 2436. La resolución la vamos a dejar en 72, el fondo negro, lo puedo seleccionar desde aquí o en esta lista desplegable en negro. Le doy a crear y ya tengo mi canvas. Me voy a ir ahora a vista y voy a añadir una guía nueva. Le voy a dar el valor horizontal 55. Ahora os explico por qué. Me voy de nuevo a vista, voy a guía nueva, voy a darle un valor de 74. De nuevo otra guía horizontal, desde aquí vamos a ponerle 58 y una vertical, vista, guía nueva, le cambiamos a vertical y en torno a 44. Esto va a ser un poco la delimitación del texto que voy a poner. Es una guía que yo ya me he confeccionado. Elijo la herramienta texto con esta fuente de héroes. Os dejo la referencia para que os la descarguéis y escribís A en mayúscula. Posicionáis la letra más o menos entre las guías y con control T vamos a transformar. Ahora desde este vértice con control al presionado doblamos para convertirla en italic. Ahí cursiva. Desde este extremo hacemos más grande para posicionar entre las guías, la superior y la inferior. Ahí tenéis la referencia. Más o menos la lleváis a la vertical y ya tenéis ubicada esa A. A partir de ahí pincháis de nuevo y ponéis el texto que queráis. Yo voy a poner VGRS, válido, y traslado aquí abajo, utilizando la segunda guía superior como límite superior del texto. Con control T transformo y desde este vértice, con control al presionado, voy inclinando el texto hasta conseguir que la V sea paralela a la guía, esa vertical, más o menos ahí. Lo tengo, válido. Ya tengo mi texto, pero la separación de los caracteres no es suficiente, pues selecciono, por ejemplo, la G, voy a la paleta de carácter, desde ventana la veo, y aquí en la separación de caracteres aumento. Voy a ponerle 20. Y si queréis también en la R, selecciono la R y de nuevo aquí le pongo 20. Ahora intentaré igualar los espacios a izquierda y derecha. Con control T sobre este texto, ahora transformo desde este vértice mayúscula presionado y estrecho el texto y más o menos mantengo ahí para igualar los espacios derecha e izquierda que no hay texto. Selecciono la herramienta forma elíptica. Las variables serán forma, relleno ninguno, trazo blanco, 45 píxeles. Le voy a dejar esto a 0, clic en el medio y le voy a decir que la anchura y la altura sean 400 píxeles. Ahí está mi circunferencia, que posiciono ahí, emulando lo que es el logotipo de los Avengers. Una vez lo tengo posicionado entre mis bandas, más o menos ahí, control presionado sobre el texto de la A y seleccionamos su contorno. Vamos a selección, vamos a modificar la selección y vamos a decirle expandir 15 píxeles. Ok, me voy a selección, invertir la selección y desde aquí abajo añado una máscara de capa. Selecciono herramienta pincel, letra D para conseguir el color frontal negro y pintamos la parte de esta circunferencia que nos sobra. Con control coma ocultamos las guías. Seleccionamos las 3 capas del texto que hemos trabajado y movilizamos el mismo izquierda-derecha con las teclas de flecha derecha, flecha izquierda. Una vez lo tenemos, clic derecho y convertimos estas 3 capas en objeto inteligente, que vamos a llamarle a esta capa texto Avengers. Si hacemos doble clic en la capa, veremos que se abre otro archivo donde tenemos las 3 capas que podemos editar posteriormente. Cerramos aquí y ahora vamos a crear la extrusión. Para ello nos vamos a ventana y vamos a ver el panel de acciones.
En la parte inferior del panel veremos una serie de iconos y en concreto este es crear un grupo de acciones. Vamos a llamarle, por ejemplo, tutoriales. Dentro del grupo creamos diferentes acciones, como aquí creamos una nueva y le vamos a llamar extrusión, que es creación de la profundidad del texto. Al crearla empieza a grabarla. Por ejemplo, primer paso, control J para duplicar la capa. La duplicada la ponemos debajo de la original. Botón derecho, rasterizar capa. Con control T transformamos libremente y aseguramos que las dimensiones ancho y alto sean la misma, cambiándola de ancho a 99,60 y automáticamente la de alto ha cambiado a 99,60. Validamos y ya tenemos nuestra acción grabada, con lo cual simplemente damos aquí para pararla. Vamos a cambiar temporalmente el color de la primera capa, botón derecho, opciones de fusión, superposición de colores, por ejemplo este rojo, OK. Nos situamos en la capa que creamos de extrusión y le damos a la acción 14 veces más, de tal suerte que creamos 15 capas de extrusión. ¿Veis lo que está ocurriendo en el texto? Creamos esa profundidad. Una vez tenemos las 15 capas de extrusión, tendremos que agruparlas o simplemente unirlas. ¿Cómo se hace? Me posicionaré en la primera capa que quiero unir, esta de aquí, mayúscula presionado y seleccionamos la última. Como son contiguas se seleccionan todas. Con control E acoplamos y ya tenemos la extrusión en una sola capa. A continuación añadiremos a estas dos capas estilos. ¿No veis los estilos? Simplemente tendréis que iros a ventana y ver estilos. Yo os voy a facilitar dos estilos. A la primera capa le voy a añadir este estilo. No es el objeto del tutorial, ver cómo se hace el estilo y os lo facilitaré. Simplemente he considerado darle un bisel y relieve, como veis en la pantalla, le he dado un contorno y le he dado una textura. Igualmente le he dicho que quiero un resplandor interior y una superposición de degradado. Ya os digo, os facilitaré en la descripción del vídeo un sitio donde podéis descargar estos estilos. Le dais aquí OK y ya lo tenéis. En la siguiente capa, otro estilo que tengo aquí preparado para la extrusión. Simplemente le he dado bisel y relieve, en esta ocasión sin contorno y sin textura. Luego el superposición de colores y superposición de degradado. Cada uno con ciertas variables, características y opción de fusión del estilo sobre la capa. Mirad el link en la descripción del vídeo. Estamos en la capa de la extrusión. Añadimos una capa de ajuste de curvas. Cogemos el punto de las luces y lo llevamos a este punto más o menos. Ahí, a un 25%. Modo de fusión en sobreexposición lineal. Situados en la máscara de capa, con control I la invertimos y la tenemos negra, con lo cual esa capa de ajuste de momento no hace nada. Cogemos un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal ahora blanco, con un tamaño bastante reducido. Y ahora pintamos en el perfil de la extrusión más lejano a la cámara. Un truco, hacéis clic en un punto, mantenéis mayúscula, hacéis clic en otro punto y creáis una línea recta. Vamos haciendo eso en el perfil de la extrusión, de tal forma que lo que estamos haciendo es crear o simular brillos en ese perfil. Nos hemos tomado nuestro tiempo y aquí tenemos nuestros brillos. Fijaros, este era el antes de la capa de ajuste y este es el después. Quizá muy pronunciado el brillo. Bajamos la opacidad al 35% y así este es el antes y el después. Situados en esta capa de ajuste añadimos una capa transparente arriba. Cogemos un pincel redondo de bordes difuminados, más o menos un tamaño así. Clic derecho en el canvas y achatamos el pincel por los polos. Color frontal vamos a ponerlo en blanco. Y hacemos un clic en la parte de arriba. Hacemos clic, pintamos. Y a continuación le daremos una forma predeterminada. Con control T damos a este iconito de aquí, de formas predeterminadas de transformación, y le damos a arco. Vamos aquí a validar y movemos esto que nos ha quedado. Con control T rotamos y vamos a ubicarlo justamente en la extrusión de nuestra semicircunferencia, esta de aquí, para crear un brillo en la extrusión. Vamos aquí, poquito a poquito lo hacéis y ahí tenemos nuestro brillo, ajustado un poco al gusto. Más o menos, podría quedar por ahí. Lo que intento mostraros con esta técnica es crear una simulación de iluminación anterior al texto. Mi objetivo es oscurecer la parte frontal del texto para darle luz a la parte anterior, a través de la extrusión. Como estáis viendo en el arco, ese efecto se está consiguiendo, ese brillo es muy particular. Posicionarlo de forma adecuada y conseguiréis un efecto mucho mejor. Vamos a aplicar esta técnica al resto de la extrusión. Clic derecho en el canvas para ver esta paleta de pinceles. Hago más estrecho o ancho el pincel desde aquí y oriento buscando un poco ahí la misma dirección de la extrusión. Por ejemplo, de la A. Para hacer más grande o más pequeño el pincel, simplemente presionáis Alt y
clic derecho en el ratón moviéndolo a derecha o izquierda y así cambiará de tamaño. Podéis cambiar el grosor del pincel, tamaño e inclinación haciendo clic derecho en el canvas para visualizar este cuadro que estáis viendo. Ya lo tengo ahí, hago más pequeño el pincel, clic y ya voy creando esa simulación de iluminación. Ahora, por ejemplo, voy a la G, clic derecho en el canvas, busco la dirección de la extrusión de la G y voy pintando esos brillos. Os dejo un momento y me tomo mi tiempo para acabarlo. Como veis, ya he acabado el trabajo y os muestro el antes y el después. Este era el antes y el después. A la vez he aprovechado para incorporar el texto y las formas que veíais en el wallpaper final. Les he dado un estilo y una iluminación simulada como la que habéis aprendido hasta el momento. Podéis hacerlo vosotros fácilmente. Seleccionamos todas las capas excepto la de los brillos que están arriba del todo. Una vez seleccionadas estas capas, con control G creamos un grupo, al que le vamos a aplicar una capa de ajuste de color uniforme de la siguiente forma. Creamos la capa de ajuste de color uniforme, le cambiamos el color a un color 3C33BE y ahora, Alt presionado, situamos el cursor, el ratón entre las dos capas, clic cuando veamos ese simbolito y creamos una máscara de recorte. Cambiamos el modo de fusión de la capa de ajuste a restar, creando ese color de ahí. Pero vamos a actuar sobre la máscara de capa. Vamos a crear un efecto de nubes. Vamos a filtro, interpretar y vamos a añadirle nubes. A continuación, filtro, interpretar, de nuevo nubes de diferencia. Vamos a ver la máscara. Alt clic en la máscara y vamos a filtro y repetimos el último filtro una vez, lo repetimos otra vez y lo repetimos otra vez. Alt clic en la máscara para ver el resultado y este es el antes y el después. Abrimos el grupo del texto para situarnos en el texto principal y con control J lo duplicamos. Sacamos la copia del grupo, lo ponemos encima de la capa de ajuste, desplegamos los efectos y quitamos el bisel y el resplandor interior, dejando simplemente el degradado. Si cambiamos el modo de fusión, fijaros, no pasa nada. Para que el modo de fusión de esta capa o el cambio del modo de fusión tenga efectos en las subyacentes, simplemente tendremos que agrupar esta capa. Con control G creamos un grupo que solo tiene esa capa. Ahora al grupo le cambiamos el modo de fusión a multiplicar y ahora sí que el modo de fusión afecta a las capas subyacentes creando este efecto. Manteniendo control presionado y haciendo clic en la capa del texto seleccionamos su contorno. Nos vamos a selección modificar, contraer la selección 5 píxeles. Vamos de nuevo a selección, vamos a modificar, desvanecer 3 píxeles. OK. Desde los iconos de aquí abajo añadimos máscara de capa. Reduciremos la intensidad de este efecto en la parte superior del texto, situándonos en el grupo, añadiendo una máscara de capa y con la herramienta degradado de negro a blanco, lineal, desde arriba hacia abajo, hacia el final del texto, como veis, mermamos ese efecto en la parte superior del mismo. Os dejo a vosotros que hagáis estos efectos en el texto SpeedAI. Yo lo he conseguido, os muestro el antes y el después. Es muy fácil, igual que hemos hecho hasta ahora. Continuamos con nuestro texto. Nos situamos arriba del todo y añadimos una capa de ajuste de curvas. Vamos a crear un contraste, vamos a bajar del punto medio, más o menos así, para oscurecer todo el texto y aún más el modo de fusión a multiplicar. Fijaros. Ahora copiaremos la máscara de capa que teníamos en esta capa de aquí del texto duplicado. Alt presionado en la máscara y arrastramos arriba del todo. Y se sustituye una máscara por la otra. Situados en la máscara, con un pincel redondo de bordes difuminados y opacidad 30%, pintamos de forma horizontal 2 líneas en el centro del texto, para ocultar la oscuridad justamente en esa zona, creando ese efecto. Si veis que se os ha quedado demasiado oscuro, la parte de arriba y de abajo, pues le bajáis la opacidad al efecto. Simplemente lo podemos dejar en un, por ejemplo, 80%. Completamos la iluminación desde Archivo, Colocar y colocaremos un flare. Un flare, un archivo PNG que tenemos aquí y posicionamos en la parte inferior del texto SpeedAI. Vamos a darle aquí a validar. El modo de fusión lo vamos a poner en trama para ocultar las partes oscuras y añadimos una capa de color uniforme con un código de C1-9A5F que le dará color al flare. Clic derecho en la capa de ajuste y vamos a crear máscara de recorte. El modo de fusión en color. Y ya tenemos una tonalidad similar a la iluminación que buscamos. Como el flare tiene que iluminar esta parte de SpeedAI, nos vamos a la capa donde oscureceremos el texto, añadimos una máscara de capa y pintamos simplemente de negro en la máscara de capa para justamente mitigar esa oscuridad en el texto en la zona del flare.
Os invito a que vosotros mismos retoquéis la iluminación de esta zona, del texto inferior, con las técnicas que habéis aprendido en el tutorial. Yo puedo conseguir mi resultado, pero es interesante siempre que vosotros probéis aplicando las técnicas que os he mostrado. Este es mi resultado, que puede ser mejor el vuestro seguro. Tomadlo con calma y os animo a que continuéis. Ya hemos acabado nuestro texto, simplemente vamos a agrupar todas las capas. Me pongo en la primera, mayúscula presionado me pongo en la última y con control G creo el grupo, que llamo texto 3D o como queráis. En principio ahí tenemos ya nuestro texto acabado. Nuestro objetivo es conseguir este wallpaper. Si estáis cansados, tomad un respiro y volvéis porque viene la parte del fondo. Para comenzar nos vamos a ir a archivo y vamos a colocar una textura. Es un trozo de tierra que va a ser principalmente nuestro background. Es la parte más importante. Vamos aquí a ocultar el texto para trabajar mejor y desde aquí abajo, desde este icono, vamos a añadir una capa de ajuste de niveles. Los niveles tienen 3 reguladores de luces. Aquí vamos a cambiar los valores a 97, aquí los medios tonos a 0,51 y la zona oscura en 255. Nos situamos en la máscara de capa, cogemos un pincel redondo de bordes difuminados, clic derecho en el canvas para achatar el pincel y con esa elipse hacemos clic ahí para iluminar esa zona. Vamos a propiedades de la máscara y bajamos lo que es la densidad en torno al 37-40%. Este es el antes y el después. Vamos a cambiar el modo de fusión para oscurecer al modo multiplicar. Clic derecho en la capa de ajuste y creamos máscara de recorte. Ahora vamos aquí abajo a añadir otra capa de ajuste, en esta ocasión de curvas. Clic derecho en la capa de ajuste y creamos máscara de recorte de nuevo. Cogemos las curvas y aquí en las sombras bajamos un poquito y en las luces subimos. Creamos un contraste, pero vamos a trabajar cada canal para conseguir una tonalidad acorde con la iluminación que hicimos al texto. Vamos al canal rojo y ponemos un punto por aquí, aquí en las sombras. Creamos, por ejemplo, otro punto por aquí. Ahí, subimos. Vamos a subir aquí y aquí bajamos. Creamos ese color rojizo. En el canal verde vamos a crear también un poquito de contraste, aquí en los medios tonos. Y en el canal azul, vamos aquí a las sombras, bajamos, subimos el azul. Como veis, la tonalidad conseguida es acorde a la iluminación del texto, ese tono anaranjado. A continuación vamos a añadir otra capa de ajuste de curvas. Desde aquí abajo, curvas. Botón derecho, creamos máscara de recorte. Y ahora desde aquí vamos a cambiar el modo de fusión a sobreexposición lineal. Vamos a crear una iluminación intensa. Cogemos las luces y las llevamos de esta forma aquí. No quiero que esta iluminación se vea en todo el canvas. Me sitúo en la máscara de capa y con control I la invierto para anular el efecto de la capa de ajuste. Visualizo el texto como referencia, me sitúo en la máscara de capa, de la capa de ajuste de curvas, cojo un pincel, color frontal blanco, el pincel que tenía antes, hago un poquito más grande y pinto de blanco para ver esa iluminación alrededor del texto. Una vez lo tenga, voy a intentar eliminar los brillos en aquellas partes más oscuras de lo que sería la textura de la tierra. Para ello, clic derecho en la capa de ajuste, opciones de fusión y tengo aquí el fusionar sí. Este deslizador lo llevo hacia la derecha y al clic separo los dos deslizadores para hacer que la transición, la ocultación de esos brillos en las zonas más oscuras sea mucho más suave. Con esto hemos dejado los brillos en las zonas más brillantes de la textura de tierra. Voy a repetirlo. Voy a añadir otra capa de ajuste de curvas. Voy a hacer la máscara de recorte desde aquí. Voy a cambiar el modo de fusión a sobreexposición lineal de nuevo. Me llevo el punto de las luces hacia la izquierda, como hice antes, más o menos ahí, creando esos brillos, situados en la máscara de capa, control I para anular el efecto. Y con el mismo pincel que tenía antes, color frontal blanco para descubrir los brillos, pintamos alrededor del texto, clic derecho en la capa, opciones de fusión y fusionar sí. Este deslizador hacia la derecha, de nuevo al clic para hacer la transición de ese efecto más suave, reforzando lo que serían los highlights que creamos anteriormente. Si vemos que nos hemos pasado, pues podemos ir pintando más o menos, ocultando o descubriendo ese efecto lumínico en el canvas. A continuación vamos a añadir una capa de ajuste de color uniforme. Vamos a darle un código de color 241600 y vamos a darle aquí a aceptar. Modo de fusión lo vamos a poner en multiplicar para oscurecer. Nos situamos en la máscara de capa y cogemos un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro. Pintaremos en la máscara de capa alrededor del texto para ocultar justamente esa oscuridad y darle luz. Añadimos una capa transparente arriba del todo, seleccionamos un color frontal AC7115 y haciendo el pincel un poquito más grande, veis cómo se hace el pincel más grande en la descripción que os he dejado, y hacéis clic para crear esa iluminación.
Desde aquí abajo añadimos una máscara de capa. Nos situamos en ella y nos vamos a ir a Filtro, Interpretar, Nubes. Filtro, Interpretar, Nubes de diferencia. Y vamos a repetir el filtro desde aquí, repetimos el último filtro y tenemos ese efecto. Vamos a cambiar el modo de fusión a sobreexposición lineal. Vamos a bajarle la opacidad en torno al 60%. Una vez lo tenemos, desde aquí abajo añadimos otra capa nueva, transparente. Vamos a pintar del mismo color frontal, pero con el pincel un poquito más pequeño. Ahí. Vamos a poner el modo de fusión en sobreexposición lineal y volvemos a bajar la opacidad al 60%. Para evitarnos ahora lo de la máscara de capa, simplemente nos situamos en esta de aquí abajo, Alt presionado, arrastramos y la copiamos a la nueva capa. Voy a crear un duplicado de esta capa, me sitúo en ella y con Control J la duplico. Voy a aumentar la opacidad al 100% y separo la máscara de capa de la capa. ¿Cómo? Haciendo clic en el eslabón que las une. Con Control T voy a transformar y con Alt presionado desde este vértice hago más pequeña la capa. Una vez lo tengo, valido y vuelvo a poner el eslabón que unía la máscara de capa con la capa haciendo clic entre ellas. Me sitúo en la capa de abajo y añado una capa de ajuste de color uniforme. Cambio el color a rojo puro, que es FF0000, OK. Ahora, clic derecho, creamos máscara de recorte para que solo afecte a la capa subyacente. Me sitúo en la capa de arriba y ahora desde aquí abajo añado una capa nueva transparente. Voy a pintar de un color, que voy a cambiar color frontal a FFDD8F. OK, y de nuevo, más o menos con un pincel así de grande, hago clic detrás del texto creando otro efecto de luz. Voy a cambiar el modo de fusión a sobreexposición lineal. Con Control T vamos a transformar, pero de una forma particular. Mayúsculas Alt presionado y desde este vértice achatamos de forma vertical. Y con mayúsculas Alt desde este vértice agrandamos de forma horizontal. Como veis hemos construido un flare. Simplemente con el pincel un poquito más pequeñito nos faltaría pintar aquí en medio del flare. A continuación nos vamos a situar en la capa de abajo y vamos a hacer una copia de la misma. Con Control J la duplicamos. Clic derecho en la máscara de capa de la duplicada y la eliminamos, la máscara de capa. Y el modo de fusión vamos a cambiarlo a trama. Vamos a reforzar esa luz detrás del texto. Este es el antes y el después. Vamos de nuevo a la capa de arriba. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa transparente. Abrimos el grupo del texto y buscamos la capa donde está el texto frontal. Control presionado, clic para seleccionar su contorno. Cerramos el grupo texto. Seleccionamos un color frontal, que será el A4550B. OK. Y con el bote de pintura seleccionado hacemos clic para rellenar. Lo vemos ocultando el texto, ahí lo tenemos. Con Control D deseleccionamos. A continuación nos vamos a ir a Filtro, vamos a Desenfoque, Desenfoque Radial. Vamos a decirle que el desenfoque sea del 100%, que sea Zoom y el punto central está un poquito más bajo del centro. OK, y ahí lo tenemos. Vamos a Filtro y repetimos el último filtro. Cambiamos el modo de fusión de la capa a sobreexposición lineal. Ahora vamos buscando esta máscara de capa, Alt presionado, arrastramos arriba para copiarla en la capa que estábamos trabajando. Vamos a ir a las propiedades y en la densidad de la máscara de capa vamos a cambiarla al 70%. Ponemos el texto e incluso podemos ir jugando a nuestro gusto. Voy a dejarla en torno al 70%. Este es el antes y el después. Igual que hicimos con el texto, vamos a agrupar. Seleccionamos todas las capas que queremos. Acordaros de la de fondo, quitarle el candadito porque si no, no funciona. Ahí no me funciona a mí, le quito. Mayúscula presionado, seleccionamos todos y con Control G tenemos un grupo que llamamos fondo. Vamos a comenzar con nuestro paso final, que es nuestro amigo Speedy. Nuestro amigo irá entre el texto y el fondo, es decir, entre los dos grupos. Entonces me sitúo en el grupo Background, voy a Archivo y voy a colocar a nuestro amigo. Nuestro amigo tenemos aquí el stock que ya me he preparado en formato PNG, justamente ahí. Veis que las piernas quedan un poco raras. Añadimos una máscara de capa y con un color frontal negro y un pincel redondo de bordes difuminados vamos ocultando a nuestro gusto la parte inferior del stock. Vamos a añadir una capa de ajuste de curvas. Vamos a darle aquí para crear la máscara de recorte que solo afecte esta capa a la capa subyacente, que es nuestro stock. Vamos a darle un poquito de contraste, bajando las sombras, así, estos dos puntitos ahí, y más o menos aquí. Vais creando, copiando la forma que yo le estoy dando a la curva RGB. Hacéis un pause y veis esta forma. ¿Veis? Este es el antes y el después. ¿Veis que queda un color raro? Vamos a corregirlo porque quiero añadir una capa de ajuste de tono y saturación. Igual que antes, ajustamos al stock dándole aquí para crear la máscara de recorte y coloreamos.
tenemos ese color, vamos a cambiar el modo de fusión a tono. Y ahora es cuando ya tenemos un tono rojizo que podemos cambiar. Vamos a jugar con el tono y buscamos la tonalidad que sea consistente con la luminosidad que hemos dado al background. Vais cambiando el tono, la saturación y la luminosidad al gusto. Yo he conseguido mi efecto con estos valores que veis en la pantalla, que podéis hacer un pause y copiarlos. En esta misma capa vamos a hacer algo para ocultar esta tonalidad en diferentes partes del cuerpo de Speedy. Botón derecho en la capa de ajuste, opciones de fusión y tenemos la opción de fusionar sí. Cogemos este deslizador que lo que viene a decir es que ocúltame los efectos de la tonalidad en aquellos píxeles más oscuros de la capa subyacente. Con Alt presionado haciendo clic en el deslizador rompemos el mismo para conseguir una transición suave. Como podréis observar, lo que hemos hecho es cambiar la tonalidad en las partes más brillantes del cuerpo de Speedy. A continuación lo que añadiremos será otra capa de ajuste, en esta ocasión de brillo y contraste. Creamos máscara de recorte dándole a este iconito de aquí y aumentamos el brillo en torno a 125-126. Ahí, muy brillante. Y el contraste en torno a 30 y algo, 38, 40, más o menos, por ahí. Vamos ahora a cambiar el modo de fusión a luminosidad, para que solo afecte el cambio a la luminosidad. Botón derecho, opciones de fusión y jugamos con el fusionar sí de nuevo. No queremos que este brillo y contraste esté en las partes más oscuras de la capa subyacente de Speedy, con lo cual movemos el deslizador y cuando lleguemos al punto que queremos, Alt, clic en el mismo para romperlo y crear una transición más suave de este efecto. Una vez conseguido el resultado que más o menos queremos, damos a OK y vamos a bajar la opacidad en torno al 35-40% porque está demasiado brillante. Vamos a acercarnos y ver lo que hemos conseguido. Esto es el antes y el después. La verdad es que el efecto queda muy bien. A continuación lo que vamos a hacer es añadir desde aquí abajo una capa de ajuste de nuevo de brillo y contraste. En esta ocasión vamos a bajar el brillo considerablemente, por ejemplo a esos niveles, y el contraste apenas lo vamos a tocar, porque no nos interesa. Vamos a crear la máscara de recorte desde aquí y más o menos hacéis un pause y veis los valores que he dado yo al brillo y contraste. El modo de fusión lo vamos a poner en luminosidad también. Como hicimos antes, vamos a eliminar este efecto de ciertas partes de la capa. Botón derecho, opciones de fusión, y en esta ocasión lo que vamos a tocar son las luces. Desde aquí cambiaremos este valor para ocultar el efecto de esta capa de ajuste sobre aquellas zonas más brillantes de la capa subyacente. Movemos el deslizador hacia la izquierda y cuando estemos satisfechos hacemos Alt, clic para romperlo y crear una transición de este efecto mucho más suave. Lo que estamos ocultando es la oscuridad en aquellos píxeles de la capa subyacente más brillantes, dejando, por tanto, en el cuerpo de Speedy el efecto en las zonas más oscuras. Vamos a verlo más cerca. Este es el antes y el después. Si queréis bajarle la opacidad, yo lo haría en torno al 20-25%. ¿Veis? Este es el antes y el después. Como hemos empleado bastantes capas de ajuste, podéis en cualquier momento jugar con los valores para poder conseguir vuestro mejor resultado. Vamos ahora a agrupar todas las capas de Speedy para crear un grupo y denominarlo Speedy. Seleccionar todas las capas, Control G, y aquí tenemos nuestro grupo del stock, Speedy. Finalmente, situados en nuestro grupo texto, añadimos una capa transparente arriba del todo y nos vamos al menú Imagen, Aplicar imagen. Damos OK y tenemos todo lo que vemos en la pantalla en una capa. Nos vamos a Filtro, Otro, Paso alto y le vamos a dar un radio de aproximadamente 1,5, suficiente para ver las líneas definidas de los contornos de lo que vemos en nuestro wallpaper. El modo de fusión lo vamos a cambiar a luz lineal, creando ese enfoque que veis en la pantalla. Vamos a abrir el grupo del texto y buscamos la capa donde está nuestro texto frontal, control presionado clic para seleccionar su contorno y control mayúsculas clic en la extrusión para añadir la selección. Tenemos esa selección hecha. Como estamos en la capa donde aplicamos el paso alto, añadimos simplemente máscara de capa, quedando el enfoque reducido al texto. Si lo veis demasiado, pues nada, cambiáis la opacidad. Yo lo voy a dejar en torno al 75% y ahí tendría ya mi wallpaper realizado. Cualquier mejora siempre es bienvenida. Os animo a que seáis creativos y lo hagáis. Como el objetivo del tutorial era crear un wallpaper, aquí veis un mockup donde he introducido nuestro wallpaper y así quedaría mi móvil. Podéis aplicar las mismas técnicas a otros wallpapers con otros personajes, como por ejemplo el Capitán América o la Capitana Marvel. Gracias por haber llegado a este punto y si os ha gustado el vídeo, lo que mejor podéis hacer es compartirlo y dejadme un like. Hasta siempre.